Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol y buenas vibras. Yo por mi parte estoy emocionadísima porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí en Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a unir a Kerem con otro tema universalmente amado, las flores. Y lo haremos desde una perspectiva muy particular, investigando si las flores juegan un papel importante en su vida amorosa, o si las usa como un gesto para pedir disculpas. ¿Es Kerem el tipo de hombre que regala un ramo gigante de rosas rojas cuando necesita reconciliarse con alguien? ¿O prefiere un enfoque más sutil y personalizado? ¿O quizás no es fan de las flores en absoluto? Hoy vamos a desentrañar ese misterio. Vamos a investigar esos rumores, esas fotos que hemos visto por ahí, y tratar de descubrir si las flores son una herramienta recurrente en el arsenal romántico, o de arrepentimiento, de Kerem Bürsin. Vamos a analizar su historial, sus entrevistas, y vamos a poner a prueba nuestros instintos detectivescos para llegar a una conclusión. Así que prepárense porque hoy vamos a convertirnos en verdaderos espías del corazón, buscando pistas florales en la vida del guapísimo Kerem. Antes de que nos lancemos de lleno a esta investigación floral, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan desmenuzando los entresijos de la vida de los famosos, o simplemente les apetece pasar un rato divertido conmigo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Y ahora sí, manos a la obra. Bien, entonces la gran pregunta que nos convoca hoy es, ¿Kerem Bürsin, el galán turco que nos tiene a todos suspirando, es un hombre de flores? ¿Las utiliza para conquistar, para pedir perdón, o simplemente para alegrar el día a alguien especial? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la evidencia disponible. Y como buenos detectives vamos a empezar por lo básico, las apariciones públicas. Hemos visto a Kerem regalando flores en alfombras rojas, eventos benéficos, o incluso en fotos casuales en Instagram. La respuesta, al menos a simple vista, no es tan clara como nos gustaría. No hay un aluvión de imágenes de Kerem con ramos de flores enormes. No es como si lo viéramos constantemente llevando arreglos florales a sus compañeras de reparto o a sus amigas. Eso, de entrada, podría sugerir que no es un gesto que utilice con frecuencia. Pero ojo, no nos dejemos engañar por las apariencias. A veces, las cosas más significativas suceden lejos de las cámaras. Quizás Kerem prefiere mantener su vida privada. Y eso incluiría sus gestos románticos o sus disculpas florales. Así que vamos a excavar un poco más profundo. No nos conformaremos con la superficie. Investigaremos si existen conexiones sutiles, señales ocultas que nos revelen su verdadera relación con el mundo floral. En primer lugar, analicemos su estilo personal. ¿Prefiere colores vibrantes o tonos neutros? ¿Se inclina por diseños clásicos o por opciones más modernas? Su estilo podría darnos una pista sobre su afinidad por las flores. Si le gusta la naturaleza y la simplicidad, es más probable que aprecie la belleza natural de las flores. Además, su signo zodiacal podría influir en sus gustos florales. ¿Es un signo de tierra, como Tauro o Virgo, que se sienten atraídos por la belleza terrenal, o un signo de agua, como Cáncer o Piscis, que prefieren la delicadeza y la emotividad? Otro aspecto importante a considerar es su educación y su entorno familiar. ¿Creció rodeado de jardines o de flores en casa? ¿Tuvo alguna experiencia significativa relacionada con las flores en su infancia? Estas experiencias tempranas pueden influir en sus preferencias y en la forma en que percibe las flores como un símbolo de amor, amistad o arrepentimiento. Además, su profesión como actor podría influir en su relación con las flores. ¿Ha participado en alguna escena en la que las flores tuvieran un papel importante? ¿Ha recibido flores como regalo de sus fans o de sus compañeros de reparto? Estas experiencias podrían haber despertado su interés por las flores y haberle hecho apreciar su belleza y su significado. Pasemos a las entrevistas. ¿Ha mencionado alguna vez Kerem su afición por las flores? ¿Ha revelado alguna anécdota sobre regalar flores a alguien? Aquí la cosa se pone un poco más interesante. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de los detalles y los gestos en las relaciones. Ha mencionado que valora la atención y la consideración en una pareja.
Y aunque no ha dicho explícitamente adoro regalar flores, sí ha dejado entrever que es partidario de los pequeños actos de amor y cariño. Profundicemos en esta faceta. Recordamos una entrevista donde se le preguntó sobre sus rituales románticos. Kerem mencionó que le gusta escribir cartas a mano, preparar cenas sorpresa y organizar escapadas inesperadas. Si bien no mencionó las flores directamente, estos gestos revelan su inclinación por crear momentos especiales y memorables para la persona amada. Un ramo de flores cuidadosamente seleccionado podría complementar perfectamente cualquiera de estos rituales. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en la que le preguntaron sobre cuál era el regalo perfecto para él. Y en lugar de mencionar algo material, como un coche de lujo o un reloj caro, Kerem respondió que valoraba más un gesto significativo, algo que demostrara que la persona que se lo regalaba lo conocía y se había tomado el tiempo para pensar en él. Esto podría interpretarse como una pista de que las flores, si se eligen con cuidado y teniendo en cuenta los gustos de la persona, podrían ser un regalo que él apreciaría. Imaginemos que alguien cercano a Kerem le regala un ramo de sus flores favoritas, acompañado de una carta escrita a mano donde expresa sus sentimientos. Sin duda, este gesto lo conmovería profundamente. Además, en otra ocasión, le preguntaron sobre el detalle más romántico que había tenido con alguien. Y aunque no mencionó flores específicamente, describió una situación en la que organizó una sorpresa muy especial para su pareja, demostrando que es capaz de poner mucho esfuerzo y creatividad en sus gestos románticos. Si es capaz de organizar toda una sorpresa, ¿por qué no incluir un ramo de flores en la ecuación? Podríamos imaginar una escena donde Kerem, después de una cena romántica a la luz de las velas, sorprende a su pareja con un ramo de orquídeas blancas, simbolizando la pureza y la belleza. Pero no nos quedemos solo con las entrevistas. Vamos a analizar su lenguaje corporal y sus expresiones faciales cuando se le pregunta sobre temas relacionados con el amor y el romance. ¿Se ilumina su rostro cuando se le pregunta sobre gestos románticos? ¿O parece incómodo e intenta cambiar de tema? Creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que Kerem transmite una imagen de persona apasionada y romántica. No parece el tipo de hombre que se avergonzaría de regalar flores. Su mirada, sus gestos, todo en él irradia sensibilidad y romanticismo. De hecho, hay un vídeo que me viene a la mente ahora mismo, en el que le preguntan sobre su tipo ideal de mujer. Y entre otras cosas, mencionó que valoraba la espontaneidad y la alegría. ¿Qué mejor manera de expresar espontaneidad y alegría que con un ramo de flores inesperado? Una entrega sorpresa de flores podría ser la forma perfecta de iluminar el día de alguien y demostrarle que estás pensando en ella. Podríamos visualizar a Kerem enviando un ramo de girasoles a una amiga que está pasando por un momento difícil, para animarla y recordarle que la vida está llena de luz y alegría. Ahora bien, vamos a ser realistas. No podemos basar toda nuestra investigación en conjeturas e interpretaciones. Necesitamos pruebas más concretas. ¿Hay alguna evidencia de que Kerem haya regalado flores a alguna de sus exparejas? Aquí es donde la cosa se complica. Como dije antes, Kerem es muy reservado con su vida privada. No suele compartir detalles íntimos con la prensa. Y eso dificulta mucho la tarea de encontrar pruebas definitivas. Profundicemos en las relaciones conocidas de Kerem. Aunque él siempre ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida personal, los medios y los fans han especulado sobre sus relaciones pasadas. Examinando las fotografías publicadas durante esos periodos, ¿se observa alguna pista visual? ¿Aparecen flores en el fondo de las fotos? ¿Llevaba su pareja algún accesorio floral, como un prendedor o un collar? Incluso un pequeño detalle podría ser significativo. Sin embargo, hay rumores. Siempre hay rumores, ¿verdad? Se ha especulado mucho sobre si regaló flores a Hande Erçel durante su relación. Algunos fans aseguran haber visto fotos o vídeos en los que se veían flores en el apartamento de Hande, y se asumió que eran un regalo de Kerem. Pero hasta la fecha, no hay ninguna confirmación oficial de esto. Son solo rumores, aunque alimentados por el fervor de los fans y la esperanza de que su pareja favorita de la pantalla también fuera una pareja en la vida real. La relación entre Kerem y Hande generó una enorme expectación. Su química en pantalla era innegable, y los fans anhelaban que su amor trascendiera la ficción. La idea de que Kerem le regalara flores a Hande alimentaba aún más esa ilusión. Pero incluso si los rumores son ciertos, no podemos asumir que Kerem regala flores a todas sus parejas.
Cada relación es diferente y cada persona tiene sus propias preferencias y costumbres. Quizás Ande apreciaba las flores, mientras que otra persona preferiría otro tipo de gesto. No todas las mujeres valoran las flores de la misma manera. Algunas prefieren un libro, una joya, o simplemente un gesto de apoyo y comprensión. Kerem, como hombre inteligente y sensible, seguramente adaptaría sus gestos a los gustos y preferencias de cada persona. Ahora, cambiemos un poco de enfoque. Hasta ahora, hemos estado hablando principalmente de romance y conquista. Pero, ¿qué pasa con las disculpas? ¿Es Kerem el tipo de hombre que utiliza las flores para pedir perdón? Aquí creo que tenemos que ser aún más cautelosos. Pedir perdón es un asunto muy personal, y es poco probable que veamos a Kerem haciendo un gesto público de arrepentimiento. La disculpa genuina es un acto de humildad y vulnerabilidad. Requiere reconocer el error, asumir la responsabilidad y expresar arrepentimiento. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas basándonos en su personalidad y sus valores. Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la responsabilidad y la honestidad. Ha dicho que cree que es fundamental asumir las consecuencias de tus actos y pedir perdón cuando te equivocas. Y si es una persona responsable y honesta, es probable que busque la manera de enmendar sus errores, ya sea a través de una conversación sincera, un gesto de buena voluntad, o incluso, sí, un ramo de flores. Imaginemos que Kerem ha tenido una discusión acalorada con un amigo cercano. Después de reflexionar sobre lo sucedido, se da cuenta de que ha sido injusto y necesita disculparse. Imaginemos la situación. Kerem ha tenido una discusión con alguien cercano a él, quizás su pareja, un amigo, o incluso un miembro de su familia. Se da cuenta de que se ha equivocado y quiere pedir perdón. Podría simplemente enviar un mensaje de texto o llamar por teléfono. Pero si quiere demostrar que realmente lo siente y que está dispuesto a hacer un esfuerzo extra, podría optar por un gesto más significativo, como enviar un ramo de flores con una nota sincera. Un ramo de flores acompañado de una carta escrita a mano donde exprese su arrepentimiento y su deseo de reconciliación, podría ser un gesto poderoso y conmovedor. Las flores, en este caso, no serían solo un adorno bonito. Serían un símbolo de arrepentimiento y un intento de reconciliación. El tipo de flores que elegiría dependería de la persona a la que está pidiendo perdón y de la naturaleza de la ofensa. Podría optar por algo clásico y elegante como rosas blancas, que simbolizan la inocencia y la pureza. Si la ofensa ha sido grave, podría optar por un ramo de rosas blancas para transmitir su arrepentimiento y su deseo de empezar de nuevo. O podría elegir algo más alegre y colorido, como girasoles, para transmitir esperanza y optimismo. Si la discusión ha sido producto de un malentendido, un ramo de girasoles podría ser una forma de expresar su optimismo y su confianza en que podrán superar este obstáculo. Pero más allá del tipo de flores, lo importante sería la intención detrás del gesto. Un ramo de flores enviado con sinceridad puede ser un poderoso primer paso hacia la reconciliación. Puede demostrar a la otra persona que te importa, que lamentas haberla herido, y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. La sinceridad es clave. Un gesto vacío sin un arrepentimiento genuino, no tendrá el mismo impacto. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿Kerem Bürsin es un hombre de flores? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es un sí o un no rotundo. No tenemos pruebas irrefutables de que sea un fanático de las flores, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que las utilice en ocasiones especiales, ya sea para conquistar, para celebrar, o para pedir perdón. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kerem es un hombre de detalles. Valora la atención, la consideración, y los gestos significativos. Y si las flores se eligen con cuidado y se regalan con sinceridad, pueden ser una forma perfecta de expresar esos sentimientos. Kerem es un hombre que se preocupa por los demás. Siempre está dispuesto a escuchar, a apoyar y a brindar su ayuda. En última instancia, si Kerem Bürsin es un hombre de flores o no, es un secreto que quizás nunca lleguemos a conocer por completo. Pero lo que sí sabemos es que es un hombre que nos inspira, que nos hace soñar, y que nos recuerda la importancia de la conexión humana. Y al final, eso es lo que realmente importa. Kerem es un ejemplo de cómo la fama y el éxito no tienen por qué cambiar a una persona. Sigue siendo humilde, cercano y auténtico. Y ahora, llegamos al final de nuestra investigación floral sobre Kerem Bürsin.
Hemos analizado la evidencia disponible, hemos interpretado sus entrevistas, y hemos especulado sobre sus posibles gestos románticos y de arrepentimiento. Hemos descubierto que si bien no hay pruebas definitivas de que sea un fanático de las flores, tampoco podemos descartar la posibilidad de que las utilice en ocasiones especiales. Hemos aprendido que Kerem es un hombre de detalles, que valora la atención y la consideración. Y hemos reflexionado sobre la importancia de los gestos sinceros, ya sean regalos, palabras amables, o simplemente estar presente. Para alguien que lo necesita. Hemos recorrido un camino lleno de interrogantes, pero también de reflexiones sobre el amor, la amistad y el arrepentimiento. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Ha sido un placer investigar este tema y compartir mis pensamientos con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Su participación es lo que hace que este canal sea especial. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin es un hombre de flores? ¿Han visto alguna evidencia que respalde o contradiga esta idea? ¿Cuál creen que es el gesto romántico más importante que alguien puede hacer? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios enriquecen el debate y nos permiten aprender unos de otros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. No olviden que su apoyo es el motor que impulsa este canal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.